Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Yen, el agua de los 4 elementos. Lada salió de la sala tras invitar a la policía. Era su primera visita a la nueva casa. Mientras preparaba la bebida se sintió confundida, pero por suerte su madre había ido al mercado y no volvería en un rato, así que no tendría que explicar quién era la visitante ni hablar de la familia Wadin. Después de todo, ella y Apo ya no tenían ninguna conexión. No te preocupes, señorita Lada, aún no le he dicho a mi prima que estás aquí, y no pienso decírselo a menos que tú quieras eso. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Vine como prima de Apo, ella no me envió, decidí buscarte yo misma. Guayo dio un sorbo a su bebida antes de mirar a Lada, quien la observaba con incertidumbre y aprensión. Eligió ese momento cuando la madre de la otra no estaba porque sabía que Lada no quería presentársela a la familia. ¿Por qué te mudaste aquí? Porque la sucursal del grupo Guachara en Joaquín se vendió. Mi tía no piensa volver, así que ese lugar es seguro para mí y mi madre después de lo ocurrido. Mintió a medias. No era toda la verdad. Ya le había dicho a Nick que nunca volvería a pisar Joaquín, pero ese lugar guardaba recuerdos que de alguna manera aún le traían un poco de felicidad. Si tenía que empezar de cero en algún lugar, querría que fuera allí donde se mezclaban buenos y malos recuerdos. Apo te ha estado buscando por todas partes, tiene muchas ganas de encontrarte. Al no tener éxito me pidió ayuda para reunir información, y así fue como supe que tú y tu madre estaban aquí. Por favor, señorita Guayo, no le digas nada a Apo, te lo ruego. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tan enojada estás con mi prima o la odias demasiado? Claro que no la odio ni estoy enojada, solo me siento avergonzada. Por lo que sé, si tú cometiste un error, Apo también lo cometió. Si ambos cometieron errores, ¿no crees que podrían hablar y entenderse? No fue exactamente así. No habían cometido los mismos errores, como había dicho Guayo. Lada sintió que su error fue mucho mayor. Fue ella quien empezó todo, mientras que Apo simplemente contraatacó con la misma táctica, como alguien que no pretendía herir, pero cuando le hirieron primero simplemente reaccionó, y Lada, sin protegerse, terminó lastimándose profundamente. No soy una buena persona, señorita Guayo. Aunque no he llevado a cabo mis planes, no puedo negar que he pensado en destruir al grupo Guatín. No soy alguien digna de los sentimientos de Apo, no soy alguien a quien ella pueda amar. No creo que sea tan grave. Apo podría perdonarte por cualquier cosa, tal como ella quiere ser perdonada por ti. Al principio me destrozó enterarme de que Apo no me quería. Casi me desmoroné al enfrentarme a esa realidad, pero después de pasar tiempo conmigo misma, ahora me alegra saber que ella nunca me amó. Inmediatamente después del desamor, Lada lloró, desesperada, negándose a aceptar la culpa. Culpó al destino, culpó a Apo por no corresponder a sus sentimientos, sin darse cuenta de que ella misma había sido cruel desde el principio. Pero al reflexionar sobre todo, comprendió que necesitaba ser fuerte y seguir adelante. Si Apo había sido su refugio, ahora era el momento de soltar y buscar lo bueno para sí misma. Lada también necesitaba fortalecerse, convertirse en una persona independiente y resiliente, alguien a quien su madre pudiera admirar. ¿Por qué no soy digna de alguien tan buena como tu prima? Hola, ¿busca alguna flor en particular? ¿Puedo ayudarle? ¿Tiene girasoles? Normalmente lo hacemos, pero hoy se nos acabaron. Un cliente los pidió temprano esta mañana. No hay problema, prefiero tulipanes. Lada eligió su flor favorita para reemplazar la que originalmente quería comprar. Desafortunadamente, alguien llegó antes que ella. Quizás llegó demasiado tarde, probablemente no podría pasar por la tienda mañana, ya que no iba al mercado a menudo, a diferencia de su madre, a quien le encantaba pasear por allí todas las mañanas. Puedes volver mañana, tendré más girasoles a primera hora de la mañana. No hay problema, regresaré en 2 o 3 días. Le entregó una nota a la vendedora y recibió un ramo de tulipanes rojos, pensando en colocarlos en un bonito jarrón para darle más color y vida a la casa. De hecho, ni siquiera tenía pensado comprar girasoles. Su boca acababa de hablar antes de que su mente pudiera decir algo. A ella realmente no le gustaban los girasoles, pero ella pensó que florecieron y brillaron como alguien que alguna vez había sido importante para ella. Aquí tienes tu cambio, gracias por comprar con nosotros. Lada aún necesitaba comprar algunas cosas antes de poder irse a casa, así que se apresuró. En los últimos días, después de que Guayo la visitara y escuchara su respuesta definitiva, sintió que todo entre ella y Apo estaba resuelto. No había vuelta atrás. Solo esperaba que la policía cumpliera su promesa de no volver a aparecer. Sobre todo, no decirle a Apo que se había mudado a una pequeña casa alquilada en el mismo distrito donde estaban antes. Había elegido ese lugar precisamente para evitar cualquier coincidencia que le hiciera encontrarse con alguien aunque ella no quería ver. Hola, vine a recoger los girasoles que pediste mañana. Me alegro mucho que hayas llegado. ¿Están listos? ¿Lada? Lada llevaba sus tulipanes rosas. Apo estaba con sus girasoles amarillos. Quizás era una coincidencia o quizás fue el destino,
que trajo de vuelta a las olas del mar y a las aguas del pasado para encontrarse una vez más. ¿Te mudaste aquí? Sí. Me alegro de haberte encontrado hoy. Desde que desapareciste he intentado por todos los medios encontrarte. Tu número, tus mensajes, nada funcionaba. Apo habló con la mujer más joven, quien buscó incansablemente. El destino parecía demasiado irónico para que este encuentro ocurriera así. Por casualidad, era una floristería. Las dos personas se quedaron mirándose en silencio, incapaces de descifrar sus propios sentimientos. Pero antes de que Lana se marchara, Apo, incapaz de contener la alegría y la ansiedad de verla, rompió el silencio con la excusa más improbable. Dijo que tenía hambre e invitó a la joven a almorzar juntas. Lana se veía sorprendida y sin saber cómo reaccionar, terminó aceptando. Y ahora las dos personas estaban sentadas en una pequeña tienda de fideos cerca de la floristería, confundidas por la situación. ¿Qué te gustaría? Fideos de arroz finos con condimento picante. Lana miró a Apo, sorprendida por la elección. A la mujer mayor nunca le había gustado la comida muy picante, pero decidió ignorarle sin decir nada. Después de todo, ya no eran nada una a la otra, solo eran conocidas que por casualidad se encontraron en una situación inevitable. Ya no quería huir, solo podía evitar algunas reuniones, pero no podía pasar el resto de su vida huyendo. No importaba cuán grande fuera ese lugar. Algún día se volvería a encontrar, y si huía hoy día, tendría que huir para siempre. Incluso si el amor hubiera terminado, eso no significaba que tuvieran que odiarse. Fideos de arroz fino en sopa, por favor. Apo observó a Lana, a quien se miraba las manos mientras esperaba su pedido. Era evidente que la joven evitaba el contacto visual con ella, a pesar del ruido de las otras mesas. El silencio entre ellas era casi sofocante. Quiero explicarte lo que escuchaste y malinterpretaste. Quiero decirte toda la verdad. Si después de escuchar todo eso sigues enojado, no quieres perdonarme, lo voy a aceptar. Pero haré todo lo posible por corregir mis errores hasta que puedas perdonarme. Apo, siempre supiste quién era, siempre supiste por qué me uní al equipo Guatín. Así que la quien debería disculparse soy yo, no tú. Nunca estuve enojada contigo. Y yo nunca estuve enojada contigo tampoco. Entonces, ¿podemos volver a ser como éramos antes, Lana? La mirada de Apo se encontró con la de la mujer más joven, pero Lana volvió a apartar la mirada. La respuesta era clara, no estaba lista para volver a ser lo que era, para recuperar la felicidad que habían compartido. Admito que al principio pensé que todo entre nosotros era un juego. Al principio solo quería ganar, pero al final tu esencia me hizo comprenderlo todo. Perdí contra ti y acepté esta derrota de buena gana. Si las palabras de Apo todavía sacudían su corazón, entonces el tiempo realmente ayudó a sanarla. O simplemente se había engañado a sí misma todo este tiempo. Pero no quería volver a caer en ese juego, no quería volver a hacerse daño. Lo que siento por ti siempre ha sido real, lo sé. Ahora ya no te amo. Si volver a ser como antes significa volver a tener citas, no puedo. Para mí ya es bastante difícil que estemos aquí como conocidas, espero que lo entiendas. Si el amor ya había sido un juego para Apo, entonces escuchar que Lana ya no la amaba fue su mayor derrota. Apo se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. En medio de la conmoción se llevó una cucharada de fideos picante a la boca y empezó a toser sin control. El intenso calor le hacía lagrimear. No debes forzar algo que no es parte de ti. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Me disculpo por ayer no haber subido videos y quizás no subo contenido muy seguido. El familiar que tenía delicado de salud ha vuelto a recaer, así que estoy en esas. Y me disculpo con ustedes, chicas, que están viendo los videos, pero a veces no me da la cabeza por los problemas que estoy teniendo ahora. Espero de todo corazón que ustedes también estén bien, que se cuiden mucho, porque la salud es lo más importante en este mundo. Cuídense mucho, bye bye.